¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. El Real Madrid Castilla no para de hacer grandes fichajes y uno de los últimos de la lista ha sido Hugo Duro, el jugador del Getafe Club de Fútbol. Vamos a hablar de ello. Para hablar del fichaje de Hugo Duro he tenido que llamar a todo un especialista del Getafe Club de Fútbol, que es Dani Gómez, compañero de Hora Azulona. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, antes de nada, sorprende que Hugo Duro, siendo uno de los grandes canteranos que tenía el Getafe después de tantos partidos en Primera División, se marche al Real Madrid, pero eso sí, al filial, al Real Madrid Castilla. Sorprender, no es que sorprenda, porque lleva sonando casi todo el verano esta posible salida de Hugo Duro al Real Madrid Castilla. Sí es cierto que sorprenden, no sé si decir las formas, porque es un futbolista que se ha criado aquí desde infantiles, que ha vivido el Getafe pues de primerísima mano, donde ha estado en finales de Copa, ha sido un aficionado más, y que a sus 20 añitos, con una simple frase a través de las redes sociales, se despida así del equipo de su vida, pues sí dejó un poco fría la hinchada y más para irse a un filial que al final es comprensible porque el futbolista se mueve por dinero, el filial del Madrid lógicamente pagará más, tiene la posibilidad de entrenar con grandes futbolistas con el primer equipo del Real Madrid, pero sí es cierto que esa marcha sí que es cierto que sorprende un poquito a la afición azulona, las formas, pero no el fondo. Pero bueno, al final es un futbolista que yo creo que tiene mucha progresión. Es una decisión, yo no sé si decir acertada, pero sí que puede ser positiva y que al fin y al cabo es un futbolista que puede dar mucho al equipo de Raúl González Blanco. Claro, al final estamos hablando de este fichaje, se cierra en forma de cesión por una temporada, pero con opción de compra por parte del Real Madrid. Como tú bien has mencionado, Dani, lo estaremos viendo ya en pantalla. Se despide Hugo Duro prácticamente con un hasta pronto Getafe y hola Real Madrid. Un mensaje un tanto frío. Al final la mayoría de jugadores que pasan tantos años dentro de unas categorías inferiores o formativas y que incluso luego llegan a primer equipo, como es el caso de Hugo, a lo mejor un test un poquito más delicado, mostrando un poco los sentimientos azulones que seguramente hayan arraigado en su corazón durante tanto tiempo la casa azulona, es lo que yo creo que esperaba, o supongo que tú lo conocerás mucho mejor, el aficionado del Getafe Club de Fútbol, ¿no? Claro, porque es que el chaval es de aquí, es que es de Getafe y del Getafe de toda la vida. Entonces, lógicamente las formas no tienen nada que ver con lo que puedas sentir, porque tú puedes expresar una frase, pero puedes sentir muchísimo más y puedes estar más o menos a disgusto, puedes pues al final tener una perspectiva diferente a lo que realmente reflejes al fin y al cabo en redes sociales. Pero sí es cierto que ha sorprendido esa escueta despedida. Esperemos que sea una hasta pronto, porque es un futbolista muy querido aquí en Getafe, más allá de por su labor futbolística, que ahora hablaremos un poquito de ella si te parece. Pero sí que sorprende un poquito en ese sentido esa escueta, esa fría despedida de un futbolista de la casa, un futbolista que lleva aquí toda la vida y que ha dado mucho a la cantera del Getafe. Al final un jugador con muchísimo potencial, que de hecho ahora ha recibido la llamada por la selección española sub-21 por parte de Luis de la Fuente. Como tú comentabas, un jugador con un potencial increíble, que ha sido uno de los grandes estandartes y baluartes de la cantera azulona. Por ello ha jugado más de 20 encuentros ya con la primera camiseta del primer equipo en la Liga Española. Y sorprende que ahora se degrade un poco en términos de competición, volviendo a la segunda división B cuando se ha despedido esta campaña vistiendo la camiseta del primer equipo, como comentamos. Y cuando cabía bastante, era bastante probable que incluso pudiera tener ficha del primer equipo esta temporada. Es más, el Getafe, a través de su página web, incluyó a Hugo Duro en la plantilla del primer equipo del Getafe. Se hacía presagiar que Hugo Duro podría tener ficha con el primer equipo del Getafe. Y es que Hugo Duro solo tiene 20 años, debutó con el Getafe en 2017 en un partido de Copa que el Getafe perdió contra el Alavés. Tenía 17 años y ya jugaba en primera división. Es cierto que jugó pocos partidos aquella temporada, pero como tú dices, 25 partidos ha jugado esa temporada en el primer equipo, más partidos, ¿no? Ojo al dato, que con el filial, que jugó 23, donde metió 11 golitos, y luego ha jugado también 2 partidos en Europa League. Un paso atrás, depende de lo que esté buscando, porque al final el Real Madrid Castilla es un trampolín para todos los futbolistas. Entonces no es lo mismo quizás lo que esté buscando ahora el bueno de Hugo Duro. Si salir a un equipo
potente del Castilla, como ha podido hacer otros futbolistas, como Borja Mayoral, futbolistas que han ido directamente a primera división de este Real Madrid-Castilla, o busca un pasito más. No sé lo que está... La verdad que es una incógnita. Veremos lo que ocurre con Hugo Duro, que por cierto se va a enfrentar a su ex equipo, al Getafe B, en esa segunda división B, y que le veremos en la Ciudad Deportiva. Veremos cómo se suceden las cosas, pero le veremos aquí en la Ciudad Deportiva, en Getafe. Uno de los máximos goleadores del primer grupo de Segunda División B esta campaña, uno de los jugadores revelación de esta Segunda División B, como estamos comentando, pero como tú dices, al final se marcha un Real Madrid-Castilla, que es verdad que es un gran trampolín y escaparate para los jugadores jóvenes, como es el caso de Hugo Duro, pero también la competencia es exagerada en un Real Madrid-Castilla, donde se va a topar con jugadores de su misma edad, pero también con muchísimo nivel. Entonces ahora da ese paso atrás de nuevo a Segunda División B, cuando posiblemente se podría haber instaurado en el primer equipo del Getafe en Primera División, y ahora tendrá que pelear de nuevo para llegar al fútbol profesional cuando lo tenía al alcance de una mano. Entonces, desde mi punto de vista, es una decisión errónea. Entonces te lanzo a ti la pregunta, que al final conoces mucho más a Hugo y al Getafe. ¿Está equivocándose Hugo marchándose al Real Madrid-Castilla porque no es el primer equipo del Real Madrid? En el contexto que yo conozco de lo que es el Getafe y lo que es la relación Hugo Duro-Bordalás, yo creo que se equivoca hasta cierto punto. Si es cierto que Bordalás tiene mucha confianza en él. Yo he estado en entrenamientos donde simplemente le ha dado mucha caña. Ha sido Bordalás muy rígido con Hugo, muy encima del futbolista, porque yo pienso que Bordalás tenía muchísima confianza en él. A lo mejor demasiada presión, puede ser, no lo sé. Hubo una época donde Hugo Duro dejó de participar con el primer equipo, incluso dejó de entrenar, no se sabe por qué. Se habla de que por malas relaciones con Bordalás. Luego sí es cierto que volvió, ha tenido un papel importantísimo en esta nefasta y última parte de la temporada del Getafe post-confinamiento en Primera División, donde se quedó sin Europa League y sin clasificarse a Europa, y ha marcado su primer gol con el Getafe esa temporada frente al Villarreal, que no sirvió de mucho. Entonces, decisión errónea. Desde mi punto de vista, comparto tu decisión. Yo creo que se equivoca, futbolísticamente hablando, lógicamente, económicamente y en cuanto al futuro, mejor que nadie, él lo sabrá, pero sí es cierto que una decisión cuanto menos extraña, digamos. Bueno, Dani, para todos aquellos que no lo conozcan, al final que sean un poquito de fuera de Getafe, que ahora quieran seguirlo con el Real Madrid-Castilla, ¿cómo juega Hugo Duro? Pues es un futbolista muy Bordalás, es que no se puede decir de otra manera. Muy buena, muy bien de espaldas. En los entrenamientos que hemos podido ver de Hugo Duro en Getafe, Bordalás insistía mucho en eso, en que protegiera el balón. Le hemos visto incluso centrarse en Hugo Duro para defender esos balones de espaldas, tocando al rival por detrás, etcétera, etcétera. Entonces, como te digo, es un futbolista que aguanta muy bien el balón, provoca muchísimos penaltis. Ya lo hacía en la cantera desde que juveniles hasta este año en el filial. Provoca muchísimos penaltis porque defiende muy bien ese balón, y es un futbolista quizás de primer toque, de recibir balón, empujar, de saber colocarse, de buscar los espacios. No es un futbolista muy técnico, de generar muchas jugadas. Sí es cierto que le hemos visto muy buenos goles, de partidos importantes, porque el año pasado con el filial consiguió ese ascenso a Segunda División B gracias a 2 tantos que anotó al Club Deportivo Lealtad. Y como te digo, es un futbolista decisivo en partidos importantes, sin demasiado trato de balón, pero sí es cierto que es un delantero de los que le gusta posiblemente a Raúl González Blanco, muy similar a lo que era el técnico hoy del Castilla, un delantero pues inteligente. Un delantero inteligente, un delantero pícaro que sabe aprovechar perfectamente esas ocasiones determinadas que le llegan y muy a bien, los killers. Muy bien por alto, Muy bien por alto. Pues ahí apuntamos a Hugo Duro. Para todos aquellos que lo quieran seguir, esta próxima campaña jugará bajo las órdenes de Raúl González Blanco en el Real Madrid Castilla, cedido pero con opción de compra para el conjunto blanco. Así que no se sabe si se volverá a vestir de azulón. Eso sí, todo el mundo espera que vuelva a estar Hugo Duro en la cantera y en el primer equipo del Getafe, porque es de Getafe y es del Getafe. Así que veremos qué sucede, pero en el Real Madrid Castilla seguro que se luce, porque es un jugador con una calidad y un potencial inmenso, que ya, como estamos diciendo, ha sido convocado con la selección española sub-21.
Solo me queda decirle y darle las gracias a Dani Gómez, que decir también que por aquí debajo os dejaré Hora Azulona, que es el programa en el que participa y dirige Dani Gómez junto a su hermano Juan Carnava Cerrada, que toda la información del Getafe la tenéis ahí. Y Dani, que ha sido un verdadero placer y que nos emplazamos para la próxima. Un verdadero placer y un apunte más. Sorprendió mucho esa cláusula de opción de compra, porque Ángel Torres dijo en los micrófonos de Onda Cero que no había opción de compra, que era cesión simple. Y de repente apareció esa opción de compra que sorprendió mucho. Pues mucho ojo, con ese apunte que es muy importante, cerramos esta charla de Hugo Duro, el nuevo fichaje del Real Madrid Castilla. Dani Gómez, de nuevo un fortísimo abrazo y que ya sabes, nos vemos en los bares, que tenemos una cerveza pendiente. Un placer y nos vemos pronto. Chao Dani, ya lo sabéis, a todos vosotros, poned por aquí debajo en comentarios qué os parece Hugo Duro, este fichaje por el Real Madrid Castilla. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like o suscribíos aquí si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.